Hello, hello. Hola a todos, bienvenidos a Intérpretes en Proceso. Estamos listos ya para iniciar nuestro live. Hoy hablaremos sobre la lengua de señas internacional. Lady, bienvenida. Gracias por unirte a nuestro live. Hoy estaremos hablando de un tema que generó muchísimo interés en nuestra comunidad. Se notó en nuestras historias varios intérpretes de otros países preguntando sobre la lengua de señas internacional. Nerina, bienvenida a este segmento. Gracias por participar. Avísele a ese colega intérprete que quiera conocer este tema con más detalle. Muchos dicen que conocen la lengua de señas internacional, otros dicen que no. La mayoría quiere entenderla mejor, así que por eso hoy tenemos nuevamente al señor José Luis Brieva. Estuvimos hablando hace 2 semanas específicamente con el señor José Luis Brieva, quien tiene vasta experiencia en lo relacionado con la lengua de señas internacional. Tiene más de 8 años practicándola, es decir que es un buen referente para hablar sobre este tema. Vamos a estar invitándolo para que se una a nuestro live. Estará ayudándonos a entender un poquito más el tema. Bienvenido, señor Carlos Noriega, a este segmento. Gracias. Giselle, bienvenida. Esperamos que se queden hasta el final de este segmento. Hemos invitado a nuestro colega, el señor José Luis Brieva, para que esté ayudándonos a entender este tema. Vamos a ver si se une. Decirles que surgió una pregunta que quedó pendiente en el live anterior con José Luis Brieva, y fue que un colega de Argentina indicó que en su zona aparentemente no consideran que un intérprete está completo si no sabe la lengua de señas internacional, y para esto está con nosotros el señor José Luis Brieva. Alex, bienvenido a este live. Esperamos que puedan mantenerse aquí con nosotros. Bienvenido, señor Brieva. Hola, hola, ¿cómo van? Hola, ¿qué tal? Súper emocionados estamos de este tema que ha generado curiosidad entre los colegas de Argentina, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, de aquí de República Dominicana también. Usted ha visto cómo se ha interactuado a través de desde que publicamos que este live se iba a dar. Nos han estado preguntando y hay muchas inquietudes con relación al tema, así es que gracias por otra vez hacerse disponible para estar con nosotros hoy. ¿Cómo se siente? Muy bien, bueno, muchas gracias por, digamos, esta oportunidad de responder algunas de las preguntas que quedaron ahí en el aire un poco para nuestros amigos y ante todo los seguidores de nuestros programas, porque sabemos que hay muchas inquietudes y también mucha curiosidad sobre un tema que de verdad es muy valioso. Así es. Si recordamos, hubo un colega de Argentina, que esa es la pregunta del live antes pasado, le estaba retroalimentando a nuestros seguidores. Bienvenido, Edgar, al live. Le estaba diciendo que un colega de Argentina dice que allá, no sé si específicamente en su zona, consideran que si el intérprete no domina la lengua de señas internacional, pues no es un buen intérprete. Es una interesante consulta, porque digamos que, y antes de como responder otras inquietudes, digamos que eso nos puede ayudar a pensar en qué es primero las señas internacionales o la lengua de señas o el sistema de señas. Pero una respuesta muy concreta y muy directa es el que yo no sepa señas internacionales no me hace menos intérprete
sí me he formado y tengo la experiencia o de manera empírica he ido desempeñándome como tal. Digamos que las señas internacionales es otro campo también que se puede dar de trabajo. Y con eso me permito complementar que también en algunos países se piensa que quien debe aprender señas internacionales o quien debe aprender a interpretar, digámoslo así, señas internacionales, solamente son las personas sordas. Y eso no es tan cierto. Digamos, hoy día se promueve desde la misma WASL, la Asociación Mundial de Intérpretes, y desde la misma Federación Mundial de Sordos, se promueve el trabajo colaborativo, se habla de cointerpretación, es decir, que esté un intérprete sordo y un intérprete oyente, que podamos trabajar en minas, en equipo. Y en señas internacionales perfectamente aplica, es decir, que pueden haber sordos intérpretes como profesionales que se desempeñen con señas internacionales, también con oyentes intérpretes que se desempeñen con señas internacionales. Excelente, esa es una respuesta para nuestros seguidores. Esperamos que esté o conectado o que pueda beneficiarse de esa respuesta cuando lo publiquemos en nuestras redes sociales. Entonces, comenzando, ¿qué es la lengua de señas internacional y qué es la diferencia de otra lengua de señas? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos los que llegamos a este trabajo de la interpretación y de la traducción en los últimos años. Una respuesta muy concreta sería definirla como un sistema visogestual que se ha creado para facilitar la comunicación entre pares sordos de diferentes países donde se hablan distintas lenguas de señas. Podríamos buscar una definición un poquito más técnica, pero esa nos podría dar el imaginario colectivo de entender que las señas internacionales son esas formas de poder expresar las cosas sin tener una sola lengua de señas como base. Personas sordas que se encuentran de diferentes países y utilizan algunos códigos que pueden ser similares, algunos léxicos, o generan otras estrategias para comunicarse. Es decir, que no es que estamos copiando señas locales, sino es una herramienta que busca conexión cultural. Ahora, eso que acabas de decir, Betty, me parece muy pertinente y es la palabra conexión. Me parece que nos ayuda a entender un poco todo este tema porque para yo poder usar una lengua de señas internacional, lo que se denomina, aclarando para mis queridos compañeros, a los cuales invito a que sigamos investigando, digamos que hay una discusión entre si es un sistema o si es una lengua. Algunos le llaman sistemas de signos internacionales o sistemas de señas internacionales, SSI. Otros le denominan, no es un sistema, es una lengua, por lo tanto es lengua de señas internacional. Y digamos que hay esa dicotomía, esa diferencia entre si es una lengua o no es una lengua, y es una discusión válida que tiene muchas aristas para analizar desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, qué le conviene más a la comunidad sorda internacional, qué más dicen los lingüistas. Algunos la denominamos señas internacionales para no caer como en esa, si es blanco, si es negro, sino más o menos para diferenciarlas un poco. Pero sí, es una conexión, es buscar la estrategia que nos permita conectarnos entre usuarios, no solamente sordos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a España en el año 2008 al primer Congreso Mundial de Sordos que fui, que me pareció una cosa maravillosa y que es una recomendación que le hago a todos los que estamos en este mundo oyente, que estamos con la lengua de señas o interpretando o trabajando, respetando a la comunidad sorda, asista a un Congreso Mundial de Sordos. Eso le cambia la vida a uno y le cambia la percepción de lo que es la comunicación y lo que es la comunidad sorda y el valor que tiene la comunidad sorda a la cual tenemos que respetar. Cuando estuve en ese Congreso, previamente al Congreso, fue maravilloso encontrarse con sordos de África, de Asia, de Europa, de América Latina, y ver que todos se podían comunicar y nos podíamos entender, sin importar si mi lengua de señas era colombiana, o de Ghana, o de Pakistán, o de Japón, o de Estados Unidos, buscábamos esas conexiones. Entonces, no era que hablábamos una sola lengua de señas, pero sí se buscaban las estrategias de lo que hoy
digamos, ya se está denominando un poco más estructuradamente hablando señas internacionales. Excelente, wow, mire, buen dato ese, poder participar en ese congreso y ahí uno se da cuenta hasta dónde puede llegar la lengua de señas. Darle la bienvenida a los que se han unido y decirles también que si tienen alguna pregunta relacionada con la lengua de señas internacional pueden irla dejando por aquí que el profesor y maestro José Luis Brieva estaría respondiéndola. ¿Y cuándo surge y cómo ha evolucionado la lengua de señas internacional? Bueno, es importante tener en cuenta que la necesidad de las personas de comunicarnos, no solamente las oyentes, sino las personas sordas, siempre ha existido. Eh, Algunas investigaciones muestran que las personas sordas, incluso en la edad antigua, ya utilizaban diferentes combinaciones de códigos o de señas de sus países con la de otros países cuando tenían que hacer intercambios comerciales o sociales. Si nos vamos un poquito más recientemente a los años 1800, antes del Congreso de Milán, encontramos también en la literatura que en los famosos banquetes de París, donde se hacían banquetes organizados por las sociedades de sordos o grupos de líderes sordos para intercambiar conceptos y impulsar un poco el reconocimiento a la comunidad sorda, su lengua de señas, asistían personas sordas de diferentes países, no solamente de París. Ahí también había un intercambio de buscar la forma de conectarse entre unos y otros, teniendo en cuenta que habían diferencias en las lenguas de señas que en ese momento ya estaban siendo más prominentes, la lengua de señas francesa, la lengua de señas italiana, etcétera. Entonces uno puede darse cuenta de que ha habido un camino que se ha venido recorriendo por parte de lo que hoy llamamos señas internacionales. Y más recientemente esa evolución nos ha permitido evidenciarlo o hacerlo un poco más visible en los encuentros tanto deportivos como culturales, como académicos que tiene la comunidad sorda y en los que también algunos intérpretes nos beneficiamos. Las Olimpiadas de Personas Sordas, lo que hoy se conoce como el sordolimpismo, es decir, las competencias mundiales donde asisten deportes para que las personas sordas compitan, que fue de las primeras, incluso si uno comienza a buscar la literatura, antes de los congresos de la Federación Mundial de Sordos, que fue creada en los años 50, antes existía el Comité del Silencio, el Comité Olímpico del Silencio, el CIS, desde comienzos del siglo XX, los años 1900, y ya los sordos de diferentes países viajaban a encontrarse y a competir, y ahí tenían que buscar los recursos para poder comunicarse entre ellos. Luego los congresos de la Federación Mundial de Sordos, hoy encuentros internacionales, por ejemplo, por citar un ejemplo más reciente, en Argentina el año pasado tuvimos el primer encuentro, la primera conferencia latinoamericana de intérpretes organizada por la UASLI y por la Asociación de Intérpretes de Argentina, AINS, y una de las lenguas que se utilizó fue las señas internacionales, además de la lengua de señas argentina. Entonces, estos espacios ya han ido dándole forma a buscar un sistema o una lengua que permita beneficiar a la mayoría de personas sordas cuando hay encuentros multilingües, es decir, cuando hay sordos de diferentes países. Eso que menciona de ese congreso en Argentina, nosotros tuvimos la oportunidad de participar de manera virtual y Sí, me nosotros acuerdo. le sacamos provecho. Yo me imagino lo que estuvieron allá, Fue una cuánto cosa provecho le sacaron a toda esa información. maravillosa, fue maravillosa. Entonces estamos viendo que esto es algo que se ha ido construyendo, no es algo impuesto. Dice, pregunta Carlos Noriega, perdón, por aquí, ¿cómo llegar a Saludos al ser, profe Carlos, saludos. sí, cómo llegar a ser reconocido como un intérprete de señas internacionales y cuál es el proceso? Buena pregunta, Carlos. Saludos también por acá, Vicky. Para responder esa pregunta, primero me voy un poquito más atrás. En la literatura podemos encontrar que en los años 70, 75, si no me falla mi memoria, ya la Federación Mundial de Sordos, había generado un documento, incluso una recopilación lexical que se llamaba Gestuno, de alguna forma, en algunos países, para promoverlo en sus congresos, pero fue algo muy artificial, es decir, fue más una recopilación lexical, eh, muy parecido, guardando las proporciones, a lo que se hizo en una lengua inventada como el Esperanto,
que se hizo en nuestro país, en el mundo para las lenguas orales, buscando tener un idioma oral que nos uniera. Este sistema artificial recopilándose las señas no funcionó mucho porque las lenguas son muy vivas y eso genera muchos cambios. Por eso no generó tanto impacto, a lo que hoy sí ya se conoce un poco más estructurado como señas internacionales. Y lo que le ha dado también cierta validez a estos congresos internacionales, a estos encuentros académicos o sociales o de asambleas, ha sido que la Federación Mundial de Sordos y la Asociación Mundial de Intérpretes se han unido, y eso es algo que tenemos que promover, para generar una acreditación como intérprete de señas internacionales. Entonces, estas dos entidades en este momento en el mundo son las únicas entidades que hacen procesos de acreditación. Abren una convocatoria, las personas que queremos certificarnos o acreditarnos, nos presentamos, hay que hacer un pago para poder participar en el proceso y hay que cumplir ciertas condiciones como mínimo para poder aspirar a ser evaluados. Es todo un proceso evaluatorio con personas sordas y personas oyentes certificadas ya con experiencia que determinan si la persona que se postuló tiene las competencias no solamente en la lengua de señas, o sea, no lo certifican como hablante de una lengua de señas, sino como intérprete de señas internacionales. Puede ser de inglés a señas internacionales o de señas internacionales a inglés o de español a señas internacionales o de señas internacionales a español. Excelente. Dice Edgardo, gracias por tu aporte, Edgardo. Algunos profesionales de la educación, al enterarse de la lengua de señas internacional, nos comentan si a futuro solo se manejará la lengua de señas internacional y la lengua de señas de cada país podría morir, como ha sucedido con algunos idiomas orales. ¿Qué le podríamos decir ante esa inquietud? Bueno, un saludo para Edgardo, un gran amigo y de verdad un gran también profesional de Colombia. Y es una inquietud interesante la que plantea el profesional ya titulado en Colombia, Edgardo, como intérprete. Pero la respuesta hay que tenerla en el contexto completo. Lo que se promueve con las señas internacionales, con la globalización que tenemos, con el tema de las redes sociales, que es muy fácil hoy interactuar, es siempre la importancia que tiene mantener la lengua de señas local. Es decir, si yo quiero, y quizás de pronto es usted una de las dudas que surge siempre, ¿cómo aprendo señas internacionales o qué necesito para aprender señas internacionales? Primero, como mínimo, hay que tener como base una lengua de señas nacional. O sea, si yo quiero aprender señas internacionales como oyente, primero tengo que aprender la lengua de señas de mi país y dominarla bien. Ahora, si domino varias lenguas de señas, eso me ayuda. Por eso no es tanto el temor de que se vayan a perder las señas nacionales, porque estas son realmente la base para poder tener un sistema, llámenlo sistema, o una lengua, llámenlo lengua, de las señas internacionales. Y además porque el uso de este sistema o de esta lengua está muy condicionado actualmente, solo puedo responder por el momento, por el hoy, para estas actividades o estos eventos que en general siempre promueven la participación de sordos de diferentes países. Y hago aquí una aclaración. Generalmente en estos congresos mundiales o encuentros, lo ideal en su momento era que cada delegación de personas sordas llevara su intérprete de lengua de señas nacional, pero muchos países no tenían esos recursos, es decir, no tenían nuestros países latinos, iban a un congreso y posiblemente el gobierno local de nuestros países pagaba que uno o dos delegados sordos fueran a estos congresos, pero no iban a pagar un tercero como intérprete. Entonces nuestros líderes sordos asistían a estos eventos y la única forma de poder interactuar y participar era con las señas internacionales que comenzaron a consumir, a entender, y como tienen unas mismas bases de gramática espacial, ayudaba fácilmente a la comprensión. Por eso no podemos hablar de temor de que se vayan a perder las señas nacionales. Estas alimentan también al sistema de señas internacional y tienen unos propósitos distintos. Excelente, gracias. ¿Cuáles son los contextos en los que se utiliza la lengua de señas internacional? Bueno, mencioné algunos. Hoy, por ejemplo, los congresos mundiales de sordos que se hacen cada 4 años y los congresos mundiales de intérpretes que se hacen cada 4 años utilizan como base las
con las conferencias en señas internacionales y las señas nacionales del país donde es sede. Por ejemplo, hace 4 años, bueno, casi 4 años, fue en Corea del Sur, se utilizó señas internacionales para las conferencias y señas y lengua de señas coreanas para las conferencias. Lo mismo en los congresos deportivos, sordolimpismo, por ejemplo, y también se está utilizando mucho en nuestro continente y eso es de los grandes avances que tenemos en los congresos académicos, como el de Argentina o como los que se están realizando frecuentemente en Brasil, que nos lleva, que nos da un buen ejemplo como región. Excelente, gracias por la respuesta. Aquí veo, bienvenido Omar, bienvenida Keren Matos, gracias por entrar al live, que dice que usted es un maestro, un buen maestro para este tema. Dice Omar, ¿cuál es la diferencia entre la lengua de señas colombiana y la lengua de señas internacional? Bueno, aquí estoy mirando también las preguntas. Gracias a todos por conectarse y por escribir. La lengua de señas nacional de un país, en este caso lengua de señas colombiana, como lo que preguntó Omar, ya tiene establecidos unos parámetros, una sintaxis, organización, unos vocabularios lexicales y una organización sobre lo que se va a hacer en esa lengua y esa estructura. Las señas internacionales, por sus características, son un poco más icónicas, más descriptivas, utilizan una exposición más amplia del espacio para poder utilizar esos recursos que nos da la lengua, que es visogestual espacial, como lo dice el profe Alex Barreto, para utilizar eso como referente para la información. Entonces, posiblemente, y esto es algo interesante, vamos a hacer una transmisión en lengua de señas de un país, pues lógicamente para los sordos de ese país va a ser mucho más claro hacerlo en su propia lengua. Pero si va a ser una transmisión en señas internacionales, no va a tener quizás el mismo efecto de comprensión o de información transmitida, pero ya hoy día se ha mejorado mucho el sistema de señas internacionales, tenemos muy buenos intérpretes en la región y a nivel mundial, incluso personas sordas que se han dedicado a ser intérpretes como tal. No puedo negarme o ignorar a uno de los primeros que ha sido en nuestra región, un gran maestro formador, el profesor Juan Drueta, persona sorda de Argentina, traductor, intérprete sordo, que ha sido de los pioneros en ser intérprete de señas internacionales también. Ay, qué bien. Son datos que son interesantes y tenemos que conocerlo porque eso nos ayuda a tener una idea más clara de lo que es la lengua de señas internacional. Dice otro usuario, saludos, MEPS intérpretes y respeto, señor Brieva. Me doy cuenta de que más vocabulario, la lengua de señas se hace mucho uso de clasificadores, más que vocabulario. ¿Es esta una característica central o irónica como parte del idioma? Es un buen punto y qué bueno que lo referenciemos porque muchas veces creemos, y gracias por esa anotación, creemos que aprender señas internacionales es aprender vocabulario, como generalmente en muchas épocas de la historia se nos enseñó. Voy a aprender un idioma, entonces aprendo vocabulario. Aprendo lengua de señas, entonces aprendo vocabulario, que no es incluso desde la misma escuela de MEPS que ustedes tienen, que se han diferenciado en esa formación, ha mostrado eso. Yo no aprendo por vocabulario, aprendo por el uso, por el contexto, por cómo utilizo esta expresión en determinado momento, qué implica esta seña para determinado contexto. Igual pasa con las señas internacionales. No es que voy a tener señas de diferentes países y ya con eso sé señas internacionales. No, ya tiene más una estructura. Por ejemplo, Colombia, y aprovecho para dar la publicidad entre comillas, tiene una de nuestras universidades, la Universidad del Bosque de Colombia, tiene un curso en señas internacionales. Por ejemplo, muchos compañeros se han aprovechado de este curso y están haciendo el curso de señas internacionales. También tenemos referente cursos donde están personas sordas enseñando. En el curso del Bosque, un profesor sordo, Daniel Ocampo, un gran profesional. Y ya existen también otras instituciones que en red están formando en señas internacionales. Pero no es el vocabulario, no es que me tengo que aprender las señas de todas las lenguas de señas de los países, no. Eso es inimaginable.
No, imposible. Es más buscar las estrategias de cómo poder decir algo sin depender de un léxico específico. Ahí entran los clasificadores, la iconicidad, el manejo del espacio, el movimiento, todos esos recursos que, que los que sabemos señas los conocemos y los que interpretamos aún más porque nos toca utilizarlos, cómo llevarlos ahora a una dimensión un poco más clara que permita explotar esos recursos para hacernos entender con otra persona con la que no tenemos una misma lengua que nos una. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No se aprende por vocabulario, se aprende por contacto. A mí me preguntan, Betty, ¿dónde aprendo lengua de señas? La respuesta es igual como cualquier otra lengua de señas nacional. Hay una respuesta que me gusta mucho que da un amigo sordo y es, ¿usted quiere aprender señas internacionales? Viaje. Viaje y esté en contacto con sordos y en eventos de diferentes países. Esa es la mejor forma, digamos, es como la inmersión obligatoria que hace que uno tenga que buscar qué recursos de la comunicación visogestual utilizo para hacerme entender. La mayoría de los buenos intérpretes que han estado en este proceso y que hoy están trabajando, su base ha sido esa, el contacto interlingüístico. Eso responde a la pregunta que hizo Keren Matos. Si queremos aprender señas internacionales, ¿cómo podemos hacerlo? Y va relacionada con la que teníamos pendiente, ¿qué debería hacer alguien antes de aprenderlo? Pero si responde la de Keren, avísanos, ¿qué usted cree? ¿Cómo podemos hacerlo? Usted dice viajando. ¿Hay alguna otra manera de el que no pueda viajar? ¿Cómo lo podría hacer? Digamos que hoy tenemos la gran ventaja de contar con el acceso a las redes sociales. Hoy tenemos muchos cursos en línea, tenemos proyectos muy interesantes que han quedado en YouTube, por ejemplo, un proyecto canadiense maravilloso que creo que ahorita ya cerró su proceso, donde hacían un informativo casi que semanal o diario contando noticias en lengua de señas internacional, por ejemplo. Eso era una forma muy interesante de cómo uno alimentarse en el buen sentido de la palabra de esas maneras de decir las cosas. También otro proyecto que se llama XIS Today, donde también hay diferentes capacitaciones y cursos para entender que hay diferentes formas de decir las cosas, ¿verdad? No hay una sola seña internacional como tal, o no hay un solo saco donde estén todas las señas. A mí me gusta mucho una imagen gráfica que me quedó de cómo era esto de la comunicación en señas internacionales, y la imagen, para describirlo un poco, era como tengo en un recipiente, voy a comunicarme con alguien que no sé la misma lengua de señas, entonces cojo y utilizo una seña que yo conozco de mi seña de mi país, conozco otra lengua de señas, conozco otra, y estoy mostrándole a esa persona si me logró entender con esto que hice, y es como buscar la forma adecuada de conectar. ¿Eso que requiere? Primero, tener muy buena competencia en mi lengua de señas nacional. Segundo, conocer más lenguas de señas. Es decir, aprender otras lenguas de señas, puede ser americana, American Sign Language, puede ser francesa, puede ser española, si soy colombiano, puede ser lengua de señas de pronto de Argentina, como en el contexto en el que me encuentre, entre más políglota sea yo en mi lengua de señas, pues voy a tener más elementos comunicativos que utilizar. Eso me va a fortalecer. Y si no puedo viajar, porque indudablemente no todos tenemos esas oportunidades, buscar el contacto con personas sordas de diferentes países. Excelente. Gracias a los que se han conectado. Recuerden que pueden hacerle cualquier pregunta al maestro Brieva y él la va a estar respondiendo. ¿Es necesario que todos los intérpretes la dominen? ¿Y qué diferencia hay entre quienes la manejan y quienes no? No es necesario, digamos que hoy día se ha vuelto una oportunidad también poder tener competencias en señas internacionales, es decir, tener conocimiento y habilidades, además de que la interpretación de señas internacionales es un mercado nuevo que se ha ido abriendo. Muchos eventos hoy contratan intérpretes de señas internacionales de manera virtual o de manera presencial. Entonces, no es obligatorio, pero si usted quiere ampliar, además, y este es un consejo que
me gusta compartir. Aprender señas internacionales también le permite a uno mejorar sus competencias interpretativas, porque utiliza más recursos visuales que son muy necesarios en la comunicación o cuando estamos interpretando. Y la diferencia entre quienes la manejan y no es básicamente que un intérprete de su lengua de señas nacional más señas internacionales, pues va a tener más exposición a otros contactos, eso lo va a enriquecer y va a tener mejores competencias a la hora de interpretar. Le va a ayudar a fortalecer sus competencias interpretativas. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales retos y cuándo es adecuado empezar a formarse en la lengua de señas internacional? Digamos que es importante tener claro que las señas internacionales están en auge en este momento, pero no podemos pensar que hay que hay un solo sistema o unas solas señas internacionales, porque si yo me pongo a hablar o me pongo a investigar cómo se comunican en los eventos asiáticos, donde van países de Japón, Arabia, ¿cierto? Esas regiones donde utilizan señas internacionales, uno se da cuenta que las señas internacionales que utilizan son diferentes a las que utilizamos en Latinoamérica. Y esto también forma parte de las estrategias y del posicionamiento político. La mayoría de lo que conocemos, y esto es una opinión muy personal de la experiencia, hemos tenido también una ideología eurocentrista, es decir, las señas internacionales que se avalaban en un momento dado de la historia eran las de American Sign Language, lengua de señas francesas, lengua de señas alemana, lengua de señas española, es decir, los países dominantes en el buen sentido globalmente, claro, tenían más oportunidades de viajar, más oportunidades de compartir, más oportunidades de que sus delegados pudieran participar, pero nuestros países latinos no tenían esas mismas oportunidades, o los países africanos que también no tenían esas mismas oportunidades. Si acaso viajaba un delegado, yo recuerdo una experiencia que me marcó mucho en España, fue eso. Cuando yo llegué al Congreso Mundial de Sordos, yo me di cuenta que en las primeras filas del Congreso, estoy hablando de 600, 700, 800 sillas de un lado y la misma proporción por el otro, los dos países que más llevaban delegados eran Estados Unidos y Japón, a España. Y comenzaba a buscar dónde era la silla de Colombia, y comencé a buscar la silla de Colombia, de Ecuador, de Perú. Nosotros estábamos atrás, una sillita, dos sillitas por allá atrás, nuestros países latinos. Pues eso también afectaba. Hoy, gracias a esta modernidad de la conexión, ya tenemos líderes que están más empapados de las señas internacionales sin tener esa oportunidad de viajar tanto, y eso ha hecho que se genere también un movimiento interno. Brasil es uno de esos países con mucha tradición de poder posesionar sus propios procesos, no tan cercanos o tan ligados a los eurocentristas, y hoy podemos hablar, y eso tocará hacer un proceso de investigación que seguro los líderes sordos lo harán, o se podrá hacer, de cómo se ha ido generando estas señas internacionales a lo latino, porque también lo latino tiene otro sabor, lo latino tiene otra razón de ser y es diferente a un contexto europeo, un contexto americano. Por eso, cuando uno se pone a mirar, uno dice, pero ¿a qué es diferente? Sí, utilizan posiblemente léxicos distintos. No es lo mismo decir, por ejemplo, un clasificador que me llamó mucho la atención cuando estaba en este proceso, que utilizamos mucho en América Latina. Este es este clasificador como de persona, cuando decimos que está caminando o se está desplazando. Pero también hay clasificadores en otras lenguas de señas como esto, de personas, por ejemplo. Entonces uno dice, o sea, los clasificadores no son universales tampoco. Compartimos muchos, pero también dependen de lo cultural, lo geográfico, lo filosófico. Eso enriquece las señas internacionales. Y termino diciendo que hemos avanzado mucho. Con Brasil a la cabeza, ya incluso tenemos un videolibro explicando todo este tema. Se lo voy a compartir posiblemente el link para que ustedes lo puedan difundir, donde se hizo una investigación por parte de la doctora Ronis Cuadros, de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, mostrando y documentando un estudio sociolingüístico de las señas internacionales. Brasil va por la línea de dominar la lengua
y todo lo que esto implica, a diferencia de otras. Se me fue. Confírmame si pueden escuchar al maestro Brieva porque lo veo un poquito pausado a nuestros haces. Un momentito porque esto es un live. Esto es en vivo, señores. Déjenme invitar al maestro Brieva nuevamente porque aparentemente se le cayó la conexión. Déjame invitarlo nuevamente porque este tema está súper interesante. Keren nos confirma que está frisado. Me dice que le falló el internet. Si puede conectarse nuevamente, se lo agradecemos. Oh, no, tan interesante que estaba el tema. Agradecer a Edgardo, que dice excelente las explicaciones y muy claras y contundentes que ganan la admiración de propios y extraños. Le manda un abrazo a José Luis Brieva. Gracias Edgardo, Nerina, gracias por estar aquí. Y a los que se han conectado. Si podemos esperar un momentito, unos segundos, que el maestro Brieva vuelva y se conecte, sería un éxito porque lo veo en línea. Me dice que no se puede unir. De todos modos, hemos aprendido muchísimo esta noche sobre la lengua de señas internacional. Es un tema bastante amplio. Nosotros solo tenemos 30 minutos para este live, así es que agradecemos a todos los que se han conectado. Hoy estamos claros, un poquito más claros sobre la lengua de señas internacional y cómo se complementa. Y no, esto es solo una extensión a un camino que nos queda por recorrer. Así que esperamos verlos y que se conecten la próxima semana en otro live con intérpretes en proceso. Hasta la próxima.